En este video tutorial vamos a comenzar a ver las funciones elementales y empezaremos por la función más fácil de todas, que es la función lineal o la función afín. Llamamos función afín aquella que tiene la forma y igual a mx más n, que lo he marcado aquí, y igual a mx más n. Esa sería una función lineal porque es una ecuación, una función polinómica de grado 1. Una función lineal y es una función polinómica de grado 1. ¿Eso qué quería decir? Que la x, grado 1, que la x está elevado a 1. Y como tal, se llama función lineal porque representa linealmente. Dentro de la función lineal, la m representa la pendiente de la función, es decir, la inclinación. Recordaros que la pendiente m estaba relacionado con la tasa de variación media, que era igual a i sub 2 menos i sub 1 partido entre x sub 2 menos x sub 1. De tal manera que si yo tenía, la línea, que si yo tenía una función, por ejemplo, esta de aquí, el x sub 1 va a ser la coordenada x del primer punto que yo elija de la recta, que va relacionado con una coordenada y sub 1. La x sub 2 va a ser la coordenada del punto 2 con su correspondiente y sub 2. Esta, en este caso, la pendiente va a salir mayor que 0. Tenía otra opción que era que fuera cuesta abajo mi recta y tendría aquí mi x sub 1 con su coordenada y sub 1 y x sub 2 con su coordenada y sub 2. Por tanto, aquí la pendiente me salía menor que 0. Y también tenía una tercera opción, que era cuando yo tenía una recta horizontal en la que x1 y x2 tenían la y1 y la y2 iguales. Es decir, no hay inclinación. La pendiente es igual a 0. Esto es un recordatorio de temas que habíamos visto anteriormente. Ya tenemos localizada que la pendiente es la m, la pendiente, y está relacionada con la tasa de variación media. Por tanto, si la m mayor que 0 va a ser creciente, si la m menor que 0 es decreciente, es decir, cuesta abajo, y si la m es igual a 0 es constante. Una vez visto esto, vamos a establecer el que es la n. La n va a ser, es la ordenada o corte con el eje y, es decir, el 0n me va a marcar el corte con el eje y. De tal manera que si yo tengo una función igual a mx más n, la n representa este punto. Es el punto n que diga, sería la coordenada n, y sería el corte, el punto 0n. Con la n estoy detectando ese punto. En este caso, la m sería mayor que 0, sería creciente, y en el caso que fuera decreciente, la n también puede estar por debajo del punto del eje OX, X, y si fuera decreciente, pues tendríamos por aquí, pasaría por aquí la n, sería el 0n, y en este caso igual a mx más n, con la n que sería n menor que 0, y la m también menor que 0 porque está por debajo del corte, por debajo de i, y la función es decreciente.
Teniendo esta cuestión teórica, vamos a establecer un protocolo para representar las funciones afines que vamos a intentar repetir siempre. Por ejemplo, vamos a representar la siguiente función. Representemos la función, vamos a poner aquí, representación de la función afín. Lo vamos a hacer en dos pasos. Y vamos a representar por ejemplo, esta función igual a 3x menos 6. El primer paso vamos a hacer es observar los coeficientes. ¿Por qué hacemos esto? Porque desde los coeficientes sacamos bastante información sin necesidad de hacer ningún cálculo. En este caso, fijaros, como la forma era igual a mx más n, la m vale 3, que es el coeficiente que acompaña a la x, que es mayor que 0, por tanto es cuesta arriba y es creciente la función. Ya sabemos que va a ser una recta que va a ser cuesta arriba. El segundo información que tenemos que la n es igual a menos 6, por tanto sabemos que el corte con el eje Y estaría en el 0 de las X menos 6 de las Y. Con esta información ya podemos empezar a dibujar la función y nos va a ayudar a establecer criterios o maneras de saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal, porque hay veces que nos confundís al hacer alguna operación y sale una cosa que nos sale congruente o no tiene sentido y por tanto quiere decir que nos estamos equivocando. En este caso voy a marcar el corte con el eje de la y, que sería en el 0 de la x, menos 6 de la y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 4, menos 5 y menos 6. Voy a marcar este punto con un color distinto. Voy a dibujarlo en rojo. Este sería el menos 6. Este sería el punto 0, menos 6. El corte con el eje de la y. Y sabemos que es creciente, que iría, voy a hacerlo con, voy a marcar. Sabemos que la recta va a ir para acá con alguna inclinación más o menos inclinada y va a cortar a la X en un punto, ¿vale? Yo ahora el siguiente punto que voy a hacer es calcular el punto de corte con el de la X, que va a estar por aquí, porque al ser creciente estará por aquí. Si a mí me sale por este punto, estaría mal porque sería decreciente, por tanto, eso no tiene sentido. Está, aquí he marcado ya que esto es creciente, porque la M es mayor que cero. Por tanto, eso me está indicando que ahora el corte con el eje de la X va a tener que estar de aquí para acá. Por tanto, si yo al hacer los cálculos que voy a hacer ahora me saliese que está de aquí hacia la zona negativa de la X, estaríamos haciéndolo mal. Sin embargo, si me sale que está por aquí, probablemente lo estemos haciendo correctamente. Vamos a hacer el cálculo y esto se piensa de la siguiente manera. ¿No es? No. Voy a cambiar el color y voy a poner. Segundo paso, calculo el corte con el eje X. Para calcular el corte con el eje X, tengo que tener en cuenta la siguiente cuestión. Para que esto, para que el valor de la función de y esté en el eje X, la y tiene que valer igual a 0. Es decir, cuando la y vale 0, estoy justo en el eje X. Si la y vale menos 2, estaría en esta línea de aquí. No estoy en el eje X. Entonces, cualquier valor que sea distinto de 0 no me garantiza que esté en el eje X. Por tanto, si yo digo que la función, eh, que la y es igual a 0, por tanto me garantiza que voy a calcular el corte con el eje X. Si yo tengo la función que es y igual a 3x menos 6, esto quiere decir que si la y vale 0, que 0 es igual a 3x menos 6. Y se trata de resolver una ecuación de primer grado muy sencillita, en el que tengo que 3x es igual a 6, el 6 está restando, pasa sumando, y ese 3 se está multiplicando, pasa dividiendo, y serían 6 partido entre 3, que es igual a 2. Por tanto, me está saliendo algo que
tiene lógica, porque fijaros, el corte con el eje X sería en el 2 de las X, 0 de las Y. Voy a representarlo, cambiar de nuevo el color para hacerlo en color rojo. 1, 2, pasa por el 2, 0, y fijaros que me sale aquí una recta creciente. Esto sería una línea recta. Intenta hacerlo para que salga derecho en una línea. Vale. Sería una línea que pasaría. Ahora, lo pego a más, porque en teoría iría hasta el infinito. Me guío de esto y va. Sería una línea recta que pasa por el 0 menos 6 y ya tendría representada la. Fijaros que para representar una recta solo nos hace falta tener en cuenta 2 puntos. Yo podría hacer también un tercer paso, o puedo hacerlo mediante una tabla de valores. Yo sí hago una tabla de valores, que es otra opción, que yo no lo recomiendo porque al final con estos 2 puntos estoy dando los 2 puntos, el corte con el eje de la X y el corte con el eje de la Y, estoy dando la máxima información. Otra forma de hacerlo es hacer una tabla de valores. Esto lo voy a poner aquí para que veáis como una tabla de valores, que es una cosa muy sencilla, que es lo siguiente. Podríamos hacer también una tabla de valores. Por ejemplo, cuando pongo una columna en el que hay que poner valores de X, y estos valores de X sustituyendo en Y igual a 3X menos 6 me va a dar los valores. Para X igual a menos 1 serían igual a 3 por menos 1 menos 6 sería igual a menos. Para X igual a 0, la Y sería igual a menos 6. Para X igual a 1, la Y saldría 3 por 1, 3, menos 3. Para X igual a 2, la Y saldría 0. La X, sí, la Y saldría 0, correcto. Y para X igual a 3, la Y saldría 3. Por tanto, ya con todos estos puntos podría dibujar la recta, pero en realidad con 2 puntos simplemente dibujo la recta y esto en realidad no es necesario hacerlo. Yo haría el primero y segundo paso como sistema para representar una recta. Voy a hacer otro ejemplo y con esto creo que está más que explicado la manera de representar la función afín y el concepto de función afín. Vamos a representar, en este caso, la función igual a menos 2x más 4. En este caso, lo primero que voy a hacer es, el primer paso siempre va a ser el observar los coeficientes. ¿Por qué? Porque me da muchas pistas y sin necesidad de hacer ningún cálculo ya tengo muchas cosas hechas. En este caso, la m es igual a menos 2, es menor que 0, por tanto es una recta decreciente, es cuesta abajo. La n es igual a 4, por tanto, el corte con el eje Y es el 0,4. Llegados a este punto, siempre os recomiendo hacer mis ejes coordenados. Este es el eje de ordenada y este es el eje de abscisa, el eje X y el eje Y. Y empiezo a representar el 0,4, por tener 0,4, 0 de las X, 4 de las Y, 1, 3, 4. Pasaría por ahí. Lo voy a marcar, por ejemplo, en este caso en azul. Pasa por el 0,4. Y yo sé que es, lo vuelvo a marcar, como es cuesta abajo y es decreciente, yo sé que esto va a venir por aquí. Va a ir en este sentido, con más o menos inclinación. No puede salirme nunca el corte en esta zona. No puede salirme nunca porque si no sería creciente. Solo me puede salir el corte siempre de aquí hacia allá. Entonces, el segundo paso, fijaros, es simplemente hacer el cálculo del corte con el eje X
Y para calcular el corte con el eje X, la Y tiene que valer 0 y resolver simplemente la ecuación 2x más 4 igual a 0, menos 2x igual a menos 4. El 4 está restando, pasa sumando y ese X está multiplicando y pasa restando, ojo. Está multiplicando y pasa dividiendo, perdón. Ojo, no restando, no cambiándole el signo, que es uno de los errores más comunes. Y menos 4 entre menos 2, X igual a 2. Cortan el eje X en el 2, 0. 1, 2, marco mi punto, este es el 2, 0, y por tanto ya tengo mi recta representada, y esta sería la recta igual a menos 2x más 4. Cuadra perfectamente porque pasa por la ordenada 0, 4, y va a cuesta abajo, y por tanto me sale la recta con esta iglesia. Con esto creo que queda suficientemente explicado el tema de la función afín y cómo representarlo. Tenéis que tener en cuenta que la función afín realmente es una manera genérica de escribir la función lineal y en los siguientes vídeos vamos a ver cómo podemos tener funciones lineales en la que no esté completa, es decir, o me falta la m o me falta la n. Cada una de ellas se va a llamar función de proporcionalidad y la otra se llamará función constante. En el siguiente vídeo lo veré. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.